Entonces, el reino de tinieblas se va a establecer mediante la iniquidad, la injusticia, la ilegalidad, la mentira y los pactos que buscan perpetuar su influencia. Amén. Recuerda de las puertas dimensionales que hablamos en otra sesión. Entonces, no lo voy a ahondar tampoco porque no es, no es lo principal que quiero tratar, sino la estructura del reino de tinieblas. Entonces, vamos a conocer su estructura. Esta estructura pues está a la cabeza, ¿verdad? Satanás, quien antes dijimos era Lucero, pero cuando él se opone, él se levanta en contra de Dios, se convierte en Satanás. El nombre Satanás significa adversario. Amén. Entonces él se convierte, es juzgado, es condenado, pero por alguna razón que Dios determinó, le permite operar o seguir operando para probar la fe de los hombres y para que también Él pueda, el Señor, nuestro Dios, pueda glorificarse. Porque recuerden que Satanás es soberbio y Satanás se enalteció creyendo que él podía hacerle la guerra a Dios, creyendo que él podía levantarse en contra de Dios. Entonces Dios permitió que Satanás siguiera operando para demostrar cada vez que Satanás creyera que él iba a ganar, cómo Dios en su inmensa sabiduría, poder y grandeza iba a manifestar su plan eterno y que nada ni nadie puede ni siquiera contrarrestar ni oponerse a la voluntad del Todopoderoso. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Y dentro de esta estructura vamos a encontrar, según Efesios capítulo 6, que Pablo menciona a esta jerarquía o esta estructura del reino de las tinieblas. Los principados, los gobernadores, las potestades, las huestes espirituales de maldad, que operan todos ellos en las regiones celestes. Cuando hablamos de las regiones celestes nos referimos a el segundo cielo, lo que es el espacio sideral, lo que está allá fuera de esta atmósfera. Recuerda que dentro de la concepción teológica cristiana encontramos tres cielos. Este primer cielo, que es la atmósfera que rodea la tierra, el segundo cielo, que es propiamente el espacio, y posteriormente, más allá del universo, que es algo ya tremendamente fuerte el decirlo, porque el universo es grandísimo, hermano. Es impresionante. Yo te invitaría a que busques un poco en la internet cómo es el universo y qué tan grande, hermano. Es una inmensidad maravillosa. Vivimos en una de las galaxias más pequeñas, en uno de los planetas más pequeños, en el sistema solar de los más pequeños que existe, hermano. Y Dios en esta pequeñez le plació a él, a su corazón, crear al hombre. Aleluya. Y por eso el salmista se preguntaba, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Quizá el salmista no sabía todo esto que te estoy diciendo, pero él tenía la noción de que éramos pequeños, él sabía nuestra debilidad, él reconocía nuestra condición y se maravillaba de que aún así a Dios le hubiera placido darnos honor y gloria, nos hizo a imagen y semejanza del Padre y nos puso sobre este planeta para gloria del Altísimo. Por eso debemos darle siempre gloria, honor y alabanza al que vive. Y por último, dentro de estas huestes, esta estructura del reino de tinieblas, vamos a encontrar, yo le puse gente oscura. No me refiero al color de piel, no, eso es racismo, sino me refiero a la gente que ha dedicado su vida y que vive en oscuridad. No me refiero a la gente que está dominada por la oscuridad y que no puede salir, está esclavizada, sino a gente que ahorita voy a explicar por qué es propiamente gente oscura. Debemos de aprender a distinguir de la gente que está en oscuridad y la gente oscura. Son dos cosas diferentes para que nosotros podamos discernirlas y podamos saber cómo es que opera el reino de las tinieblas. Y vamos a comenzar con lo que Pablo llama los principados, que lo veíamos en la sesión anterior, la cuestión de los arcángeles. Amén. Esta palabra principados viene del griego arch o arche o arge, que de donde se va a traducir la raíz griega para la palabra arquitectura, ¿sí? Que es lo primero. Pero arge o arche significa primero, principal, principio. Entonces el principado va a ser un espíritu caído, ¿sí?
Y antes de eso quiero aclarar, no voy a ahondar en el origen de los demonios ni de estos seres espirituales, pero debes de saber que dentro de la teología hay tres interpretaciones o hay tres teorías o doctrinas. Yo las llamaría teorías porque algunas no tienen demasiado sustento, solamente son, digamos, hipótesis teológicas o hipótesis bíblicas respecto al origen de los demonios, de estos seres espirituales de maldad. Bástenos saber que son seres espirituales que están de oscuridad y que, como lo dice la Escritura en el libro de Apocalipsis y capítulo 12, que ese dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. Entonces ya estoy hablando de una teoría o teología respecto al origen de estos seres espirituales de maldad, que la vamos también a contrastar con el libro de Ezequiel capítulo 28, que dice que hizo contrataciones Lucero, y esas contrataciones fueron con la tercera parte de ángeles que cayeron juntamente en su rebelión, y que es una de las teorías más aceptadas, que los demonios y todos estos seres espirituales provienen de esos ángeles que se rebelaron contra Dios. Si esto es así, como gran parte de los teólogos afirman, y es la que tiene mayor sustento y aceptabilidad, es decir, es la más aceptada en la iglesia cristiana, amén, entonces vamos a saber que dentro de las jerarquías que ellos tuvieron que haber venido arcángeles, tuvieron que haber venido ángeles, soldados rasos y de otras categorías. Por lo tanto, los principados van a ser categorías de ángeles caídos, ¿sí? Podemos llamarles ángeles caídos, que tienen ese grado de autoridad. Acuérdate que el diseño creacional de los ángeles va implícito en esa naturaleza y por lo tanto ahí llevan ya el grado de autoridad. No es como una medalla, no es como un título, sino es en la esencia de su naturaleza creacional, es decir, que Dios los creó arcángeles. Amén. Entonces, los principados son ángeles caídos, príncipes o de alto rango, que van a trabajar después de Satanás, es decir, en rango o autoridad van a estar por debajo de Lucero, y estos son los seres que van a operar desde los lugares celestiales. Según la otra teología o la otra doctrina o la otra hipótesis teológica respecto al origen, también nos va a dar cuenta de que pueden ser los espíritus de los gigantes, ¿sí? No todos, pero sí algunos, y esta es una teología que ha cobrado un poco de mayor aceptación a lo largo de las últimas décadas por la cuestión de la guerra espiritual. Amén. Acuérdate que el Señor ha venido hablando y revelando hace 30 años los principios bíblicos, los principios teológicos de la guerra espiritual. No era algo que se manejara en la iglesia primitiva tal cual, simplemente tenían gran noción, por lo menos el apóstol Pablo, que era el que más desarrolla los tópicos o la doctrina acerca de guerra espiritual, con lo que el Señor le muestra en el libro de Efesios, hablando de toda esta jerarquía demoníaca y cómo él mismo en su ministerio y en su vida, él lucha. Dice que le fue enviado un emisario de Satanás para abofetearlo. Él tiene una confrontación contra un espíritu, pero también cuando él está en sus viajes misioneros, dice la Escritura que él tiene un sueño y él mira cómo se le abren puertas, pero también él cuando no puede ir a ciertos lugares, él dice, Satanás se nos opuso, nos lo impidió porque él reconocía estos principios de guerra espiritual. Ahora, ¿por qué decimos que pueden ser los espíritus de los gigantes? Estoy mencionando estas hipótesis teológicas respecto a los principados, porque en Génesis capítulo 6 menciona que fueron los varones de renombre, estos gigantes, estos gibonines, que fueron los varones de renombre. Y cuando dice varones de renombre, en la Septuaginta podemos encontrar la palabra héroe. Y la palabra héroe significa hijo de los dioses o semidios. Y un semidios tienes que hacer alusión a las mitologías, por lo menos la griega, la romana y de otras también, pero es muy explícita estas mitologías que hablan de los héroes, de los semidioses, que son mitad hombre, tienen naturaleza humana, pero también van a tener una naturaleza espiritual,
¿sí? Una naturaleza no divina de la divinidad, es decir, de Dios, pero acuérdate que el hombre en su ignorancia reconoció a dioses o como dioses a los ángeles caídos que se rebelaron. Por eso fueron adorados como dioses, y esto es algo bien interesante. Generalmente siempre decimos que hay un solo Dios, lo cual es cierto, es decir, solo Dios es Dios, no hay otro como Él. Sin embargo, hablando en cuestión de autoridad, hablando en cuestiones un poquito más incluso del lenguaje, el libro de los Salmos nos va a dar cuenta que estos demonios que fueron adorados, o estos seres angélicos de alto rango, fueron adorados como dioses, y se les constituyó así por el alto rango de autoridad que manifestaban. Tenían un rango angélico de ángel príncipe, por lo tanto tenían cierto poder. Dios les había conferido cierto poder y cierta autoridad, y la Escritura los llama dioses. Amén. Entonces, quiero que esto lo tomes con cuidado, con paciencia, pero con mucha madurez, porque es la Escritura. Eso significa que si la Escritura los llamó dioses y dice que los dioses de los pueblos son ídolos, también el salmista nos da cuenta y dice: el Señor está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y es más, en Génesis capítulo 12, versículo 12, hablando de la Pascua o el Pesaj, cuando va a salir el pueblo de Israel de Egipto, el Señor dice, cuando les pide que se guarden y coman la cena de Pascua, dice: yo enviaré mi ángel y voy a ejecutar mis juicios contra Egipto y contra sus dioses. Entonces, acuérdate que en primer lugar la palabra Dios es un término que no es hebreo, es un término griego que hace referencia a todo el panteón romano, o al principal dios del panteón romano, que es Zeus, y que de ahí viene la palabra Theos, que en realidad es Zeus, y que se refiere a esa gran potencia o divinidad que gobierna sobre todos los dioses. Estoy hablando algo que en otras sesiones he explicado respecto a que el griego, ¿verdad?, fue una traducción que se establece desde la Septuaginta, por lo menos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, pues por excelencia fue escrito en griego. Sin embargo, se toma este principio de traducción como Dios a partir del término Zeus o Theos. Amén, de ahí viene el término Theos, que se traduce como Dios, pero en el hebreo esa palabra no existe. En el hebreo lo que se trató de asimilar, o lo que parece que es el equivalente a Theos, que no es exacto, pero que se ha traducido así, es el término Elohim. Y Elohim se traduce como juez, como un ser altamente superior que es el juez de todo el universo. Luego entonces, en el libro de los Salmos y en el Antiguo Testamento, cuando encontramos el término Elohim, lo vamos a encontrar a veces hablando a la divinidad, refiriéndose a la divinidad efectivamente, pero también lo vamos a encontrar en algunos pasajes refiriéndonos a ángeles de alto rango, tanto buenos como malos, que tienen una autoridad delegada. Amén. Entonces quiero ir despacio aquí y solamente lo menciono porque en otras sesiones lo he explicitado, que el término Elohim no es un nombre propio del Señor Todopoderoso, y que el término Dios fue traducido después del griego para darnos a entender o para dar una idea de la divinidad de ese ser supremo al cual nosotros conocemos como el Altísimo, como el Eterno, como el Dios Todopoderoso. Entonces, habiendo dicho esta explicación y esperando haber sido lo más claro posible, debemos de saber que estos seres angélicos llamados principados fueron adorados como dioses, porque fueron los varones de renombre, es decir, recibieron un grado de autoridad, pero también por el poder, por la naturaleza que ellos tenían, fueron adorados como dioses, tanto los ángeles caídos, amén, que se revelaron como dioses. Estamos hablando que ángeles que manifestaron poder y que a través de ese poder, que es un poder mentiroso, porque no es de ellos, amén, les fue delegado, recibieron adoración, y mediante esta adoración ellos establecieron sus principios para poder ser establecidos en las culturas. Amén. Entonces, una vez que se establecen mediante pactos de adoración, se establecen como dioses. Luego entonces podemos decir que hay muchos dioses,
¿sí? Y no quieras apedrearme a la distancia, no estoy diciendo que se equiparen a Dios, no, hay un solo Dios, pero bien muchas veces se ha escuchado de predicadores, de maestros, acerca de que Dios con mayúscula, cuando nos referimos al Eterno, al Altísimo, al Creador del cielo y de la tierra, sería con D mayúscula. Pero cuando nos referimos a esas divinidades paganas, a esos ángeles caídos, adorados como principados que se manifestaron engañando a los pueblos, son dioses con minúscula. Amén. Esto es importante que lo sepas para que no podamos ser engañados. Fueron adorados en las culturas, en las diferentes culturas y mitologías como dioses, pero sabemos que solamente Dios hizo el cielo y la tierra. Puedes leer en tu casa o con mayor calma el Salmo 115, por ejemplo, que habla de que solamente Dios tiene poder, solamente Dios es Dios. Al nombre de Cristo, la gloria. Y vamos a referirnos a un pasaje que habla de los principados en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 10 versículo 12 y 13 dice: Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento, a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. El espíritu príncipe, el principado de Persia. Reina Valera dice el príncipe de Persia. Amén. Y dice, el príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. Este pasaje lo veíamos en la sesión pasada respecto a los arcángeles. Entonces aquí la Nueva Traducción Viviente sí lo menciona, que dice, vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Amén. Ahora, estos espíritus son espíritus que van a operar desde el ámbito celeste, amén, desde el segundo cielo hacia la tierra, pero que se van a entronizar en territorios. Por lo tanto, son espíritus territoriales. Van a ejercer un control, un gobierno, un dominio sobre un territorio en específico. Amén. Ahora, vamos a los que siguen, que en este caso son los gobernadores. Y los gobernadores viene del griego cosmocrator. Y cosmocrator en el diccionario Strong vamos a encontrarlo como el G2888, que se significa gobernador del mundo, de cosmos, mundo, orden, y krator, poder o gobierno. El gobierno o el gobernador del mundo. Amén. Son espíritus que operan en áreas estratégicas de gobierno. Son espíritus que van a influenciar los grandes dominios, poderes, señoríos, los gobiernos a lo largo de la historia de la humanidad. Son espíritus que se mueven en esferas de gobierno. Por eso es importante que oremos por nuestras autoridades, para que puedan obrar justa y piadosamente. Son espíritus que van a influenciar o buscar influenciar a príncipes, reyes, gobernantes, presidentes, a los legisladores. Por eso debemos interceder, hermano, porque estos espíritus buscan establecer un gobierno que es el gobierno de las tinieblas, amén, por encima del gobierno de la justicia. Pero sabemos que si nosotros tomamos nuestro papel, Dios se va a glorificar. Amén. Ahora, son espíritus que operan, ya lo dije, en estas áreas específicas, pero que tienen a su cargo a las potestades, que son autoridades delegadas, y a las huestes. Si tú pusiste atención, Efesios capítulo 6, o si tu memoria te recordó, el versículo que utiliza Pablo en la lista, o la enumeración que hace en esa lista, primero va a mencionar a las potestades. Sin embargo, si vemos en cuestión de jerarquía, lo más correcto es primero los gobernadores, porque una potestad es una autoridad delegada. Entonces, el gobernador tiene mayor influencia, pero no tanta como un principado. Entonces, el gobernador va a operar para poder influenciar en un territorio, en un área estratégica y movilizar a las potestades. Las potestades van a trabajar junto con los gobernadores. Del griego
La palabra esousia del diccionario Strong's G 1849, que significa privilegio, significa capacidad, es un magistrado o un potentado. Amén. Estos espíritus reciben una autoridad delegada por parte del reino de las tinieblas para operar en áreas específicas de la sociedad, de las naciones, con un pecado. Estas promueven un pecado específico que es lo que va a nutrir a los gobernadores, lo que va a nutrir su poder, su influencia, su autoridad, su dominio, y va a permitir su perpetuidad. A través de estos pecados que estas potestades van a influenciar y van a manifestar, van a permitir la operación de los principados y de las potestades. Esto es muy importante, porque el reino de tinieblas se va a nutrir del pecado, como lo dije al principio, de la mentira, de la injusticia, de la maldad. Si tú en tu ciudad, en tu localidad, miras un pecado específico que predomina, necesariamente en esa zona hay una potestad que está gobernando o que está influenciando y que tiene una protección de un gobernador y que a su vez está operando ese gobernador y esa potestad bajo el auspicio de un principado de ese territorio. No es mi tema la cuestión de la cartografía espiritual ni el discernimiento en un territorio de la guerra espiritual, solamente estoy mencionando esta parte de lo que son las potestades en cuanto a la estructura del reino de las tinieblas. Ahora, vamos a un pasaje de la escritura que está en en Marcos capítulo 9, versículos 25, 26, 28 y 29. Dice así: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género. Aquí los discípulos se encuentran con un demonio de una jerarquía mayor. Por eso Jesús utiliza la palabra género. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y esta palabra género, como lo ponemos en la ilustración, es el término griego genos, del diccionario G 1085, que significa familia o parientes o linaje, literal o figurativamente. Amén. No estoy diciendo que los demonios tengan una familia, simplemente que es un linaje o una raza o una clase. Amén. Por eso se utiliza la palabra género, porque es una clase, un tipo de demonios de acuerdo a la jerarquía que operan. Y este hombre, este muchacho no tenía sino una potestad. Las potestades sí buscan un cuerpo, ¿sí? Es decir, pueden operar desde una persona, mediante un pacto ancestral. Y mi tema no es de liberación, solo lo menciono. Amén. Hay otros seres espirituales que no necesitan estar en las personas porque influencian desde los lugares celestiales. Amén. Por último, vamos a tener en la lista del apóstol Pablo a las huestes. Las huestes vienen del griego stratos, que significa ejército, que significa un campamento de soldados. Y estas huestes son huestes demoníacas. Pablo las llama huestes espirituales y él utiliza la palabra neumáticos, que es algo que no es natural, que es inmaterial, por eso es la palabra etéreo. Y también se va a traducir como espíritu, un espíritu sobrenatural. Es toda esa clase de demonios que existen. Los demonios que son como soldados rasos, ellos sí buscan entrar en un cuerpo. Estos demonios sí buscan entrar específicamente en una vida y promueven un pecado y reciben el nombre de acuerdo al pecado o a la maldad o a la conducta que ellos promueven. Recuerda que los demonios buscan influenciar a la gente y lo van a intentar desde afuera, pero también van a buscar poder entrar a la mente, poder entrar al corazón, poder entrar incluso al cuerpo de las personas. Entonces, los demonios son esos soldados rasos que están atacando a las personas constantemente y que buscan oprimirlas. La primera
cosa que ellos quieren hacer es detener la manifestación de la vida de Dios, detener la manifestación del reino de Dios, y ellos son soldados rasos, uno a uno, por eso son ejércitos de maldad que trabajan al servicio de las potestades, de los gobernadores, de los principados. Amén. Ahora, vamos a una cita de la Escritura para hablar claramente de estas huestes, y esta cita la vamos a encontrar en el libro de Marcos, en su capítulo 5. Amén. Y vamos a leer, dice: entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas?, hablando del endemoniado gadareno, y él le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Hay quienes dicen que una legión eran de 1000, otros dicen que eran de 2000, e inclusive hay quien menciona que eran hasta 6000 soldados. Amén. Pero dice: somos muchos. El líder, posiblemente la potestad que estaba ahí al frente de esa legión, le dice: somos legión porque somos muchos, y estos seres espirituales buscan un cuerpo. Por eso cuando Jesús los está mandando fuera, le piden que no los mande al abismo, amén, sino que les permite entrar en un cuerpo que no fuera el de este hombre. Y dice que había un hato de cerdos al cual fue enviado Dios. Jesús le permite entrar, amén, y ellos entran inmediatamente hacia esos cerdos y terminan matándolos en el agua. Esto es algo tremendo. No voy a hablar más de la operación demoníaca porque no es mi tema. Amén. Por último, vamos a ver que dentro de la estructura de las tinieblas tenemos a la gente que llamamos oscura. ¿Qué es la gente oscura, mis amados? Esta gente oscura, esta gente que voluntariamente rindió su vida a Satanás. Hay gente que vive en oscuridad, que no conoce a Dios, que no le ha resplandecido la luz del Evangelio, pero que está engañada, que está cautiva, por la cual tenemos que orar, interceder y luchar para que ellos puedan ser libres. Jesús vino a liberar a los cautivos. Pero hay gente que, así como nosotros decidimos servir a Dios de todo corazón y conscientemente, así ellos decidieron establecer sus vidas al servicio de las tinieblas. Ellos son los brujos, hechiceros, satanistas, santeros, nahuales, amén. Y son gente, los chamanes, los sacerdotes, las sacerdotisas, los masones, los illuminati, los medium, los adivinos, tanta gente que en su corazón hay un engaño, pero hay una conciencia de pecado por la cual ellos han decidido servir a las tinieblas y servir a Satanás. La Biblia es muy clara, hablando de que también Satanás necesita seres humanos. Así como Dios necesita seres humanos para poder establecer su reino, y lo veíamos en la sesión anterior con la cuestión de la iglesia y en una estructura de gobierno de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Satanás ha establecido las antioperaciones de los antiministerios, porque recuerda que Satanás se opone a Dios, se opone al reino de Dios. Por lo tanto, él ha operado, o él busca operar mediante antiapóstoles, antiprofetas, antievangelistas, antipastores y antimaestros, que dentro de todos estos que acabo de mencionar de la lista anterior, pues van a operar bajo esas funciones, pero antagónicamente, es decir, en lo opuesto. Por eso yo les decía en la sesión pasada, y he venido insistiendo en la importancia de tener una base escritural firme y una base teológica, pero bajo una perspectiva apostólico-profética, no bajo una perspectiva, digamos, legalista o humana, ¿verdad?, que no nos va a permitir recibir esa revelación con una apertura y con una, digamos, una verdad, con un corazón sincero, sino que realmente nos metamos con el Espíritu Santo para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver claramente cómo opera el reino de las tinieblas. Entonces, todos ellos operan, y hay un diseño para contrarrestar los 5 ministerios que son la mano de Dios moviéndose a favor de la iglesia.
Amén. Y a favor de esta humanidad a través de la iglesia para manifestar a Jesucristo. Ahora, vamos a leer unos pasajes de la Escritura que nos van a enseñar cómo Dios tiene poder y nos ha dado poder para contrarrestar toda obra de las tinieblas. Al nombre de Cristo la gloria. Isaías 44 dice que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Esta es la Reina Valera 60, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. El libro de Números, cuando el pueblo de Israel ha sido atacado y quiere ser atacado, el Señor dice: ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob: qué maravillas ha hecho Dios por Israel. No hay encantamiento, no hay agüero contra Jacob. Esto, amados, no niega la existencia de una operatividad, de una influencia de un reino de tinieblas. Pero debemos de saber que el pasaje de Números menciona que no hay poder de las tinieblas en contra de Israel porque no había pecado, no había iniquidad. Dice: no he hallado iniquidad en Jacob ni he encontrado maldad en Israel. Por lo tanto, la maldición no tenía la razón de ser. El libro de Proverbios es muy claro y muy enfático cuando dice que la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Sí? Nunca vendrá sin causa. Si yo tengo puertas abiertas, entonces sí puede operar y puede tener una influencia, puede tener éxito. Pero si yo tengo las puertas bien cerradas, entonces Dios es mi refugio y mi roca fuerte. Y dice que Él es muro y antemuro para mí, a favor de mi vida. Amén. Lucas 10:19 dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Esa es la bendición del Padre, porque su reino está por encima del reino de las tinieblas, y hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso es importante que caminemos bajo el señorío de Jesús, sabiendo que el pacto de la sangre en Cristo Jesús nos da la victoria y nos protege en todo tiempo. Por eso su nombre debe ser altamente glorificado. No hay otro nombre. Lo dice aquí: les doy potestad sobre toda autoridad, sobre todos los poderes del enemigo, para que puedan caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Amén. Nada les hará daño. Esto es bien poderoso y bien importante, mis amados. ¿Sí? Al nombre de Cristo es toda la gloria, es toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Por eso podemos caminar confiadamente, sabiendo que más poderoso es nuestro Dios. Aleluya.